Bueno, pues vamos a concluir con esta reflexión sobre la oración y la fidelidad a la Iglesia. Y comienzo con una lectura de la palabra en la epístola a Tito, capítulo 2, desde el versículo 1. Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Que las ancianas asimismo sean en su porte, cual conviene a los santos, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus esposos, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Muéstrate dechado de bellas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana e intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, que sean complacientes y no les contradigan, que no les defrauden, antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Palabra de Dios. Para nosotros que hemos crecido en la iglesia, y seguramente que algunos de ustedes tienen una historia como la mía, que me fui de la iglesia por muchos años y luego por gracia de Dios regresé porque me rescató. Pero de todas maneras, a nosotros se nos ha sido revelada la iglesia, la doctrina de la iglesia, y se nos han enseñado todos estos misterios de los sacramentos, de las tradiciones sagradas, la historia del Señor, ¿no? Cómo fue concebido, cómo creció en la Judea, cómo lo crucificaron, cómo ascendió al cielo, cómo envió el Espíritu Santo, cómo comenzó la iglesia con los apóstoles por todo el mundo y cómo hemos vivido más de 2000 años de iglesia y cómo se ha derramado de sangre para que esta iglesia pueda continuar. Miren ustedes nada menos en México la historia que tienen de los cristeros, ¿no? Y hay tanto mártir por todo el mundo y todo porque es el misterio increíble de la fe, de cómo nuestra iglesia está llena de sangre. Miren nada más estos dos sacerdotes que acaban de asesinar aquí en México. ¿Y cuántos han asesinado? Muchos. Y toda esta sangre es una sangre que es muy dolorosa, que es absurda porque uno nunca concibe que esas cosas sucedan. Sin embargo, dense en cuenta que los mismos apóstoles murieron como mártires y eran los mejores amigos de Jesús. Entonces, nos damos cuenta que hay un misterio con eso, porque Jesús en todo lo que nos enseñó, siempre quiso que nosotros entendiéramos que esta vida es temporal, es un instante, y que lo que importa, en lo que debemos estar muy concentrados, es en la vida venidera, y que no podemos dejarnos confundir por los eventos de este mundo. Miren, ustedes miran desde el principio del destierro y ya ven a Caín matando a Abel, desde el principio. Y ven cómo el Señor tiene que mandar un diluvio para poder limpiar la tierra de toda la degeneración que había. Y esto no fue muchos años después del destierro. Y después lo que sucede con Sodoma y Gomorra, y lo que sucede con tantos imperios que han caído. El último fue el Imperio Romano, que no está muy lejos de cuando cayó,
Y ahora tenemos este imperio de ahora que está totalmente degenerado, ¿no? Porque es cuestión de tiempo que se caiga también. Mucha gente me dice a mí, ¿usted cree que estamos en el final del mundo? Y yo les digo, pues una cosa sí estoy seguro yo, y es que estamos en el final de esta civilización. Del mundo yo no sé, eso solo lo sabe Dios, el día y la hora en que se acaba esto y que regresa Jesús. Pero una cosa sí está clara, esta civilización está derrumbándose, porque esta civilización ya perdió totalmente el norte de Dios, se alejó de Dios, no respeta a Dios y es una civilización blasfema, sacrílega, espantosa. Entonces yo sí creo que esta civilización se está derrumbando, solo Dios sabrá cómo la irá a derrumbar, porque normalmente siempre pasan cosas muy difíciles cuando Dios derrumba una civilización. Pero bueno, eso son cosas del mundo, y claro que vivimos en el mundo y nos afectan, pero nosotros estamos en este templo de Dios porque nosotros creemos en Dios y porque caminamos con su ley, con sus mandamientos, y que buscamos cómo mantenernos en su amistad. El Padre hoy en la Eucaristía oraba la comunión espiritual, ¿no? Para aquellas personas que no pueden comulgar. Y yo digo, bueno, está muy bien tener esa costumbre, pero sabemos nosotros que el llamado del Señor es a que nos convirtamos. Ustedes se dan cuenta que Jesús se encontraba con los enfermos en la carretera, en el camino, y los sanaba. Y cuando los sanaba les decía, vete y no peques más, o cosas peores te pasarán. Entonces cuando usted ve gente en la iglesia que viene enferma porque viene en pecado mortal y no quiere cambiar, pero viene a la iglesia todo el tiempo, pero no quiere cambiar. O sea, escoge mejor a una criatura humana que a Dios. Y si usted lee en el Evangelio con cuidado, eso Jesús no lo permitió. El que llegaba donde Jesús, Él lo sanaba, lo liberaba, solucionaba su vida. Y le decía, váyase y sea obediente. ¿Sí? Nunca llegó donde el Señor alguien lleno de pecado y sin querer cambiar. Y Jesús le dijo, quédese conmigo, siga aquí, a ver si de pronto más adelante cambia. Eso no está escrito así. Ese no es Jesús. Por eso hoy nos hemos convertido en una iglesia laxa, permisiva, que acepta cosas que no son de Dios, ¿no? Que no pueden ser. Porque el pecado no se puede negociar. Uno o es de Dios o es del diablo, tan sencillo como eso. Entonces la oración para nosotros es algo demasiado importante, porque la oración es nuestra conversación con Dios. Eso es lo que es una oración. Mire que hay gente que es rezandera, o sea que viven recitando oraciones, pero no lo hacen desde el corazón, sino que creen que recitar un rosario a toda velocidad, eso les trae alguna bendición o los protege o algo, pero no les sale del corazón, no sienten que están hablando con Dios, nada de eso está envuelto en eso, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de lo que entiende como oración. La oración es una conversación con Dios. Así sea el Ave María, así sea el Padre Nuestro, así sea el Credo, así sea toda devoción que tiene la iglesia, cualquiera que sea. Así está haciendo usted una novena, así esté leyendo los salmos, así esté leyendo el Evangelio. Usted está en comunicación con Dios. Así esté usted solo en su habitación, simplemente hablando con Dios, diciéndole Señor y teniendo una conversación con Él. La oración es así. La oración comienza con un saber
de que yo estoy hablando con un ser vivo, que Dios está ahí, que tal vez no lo puedo ver, pero que el Señor, como nos enseña el catecismo de la iglesia, el Señor es omnipresente, que quiere decir, está presente en todos, todo el tiempo y en todas partes. Y si uno cree eso, entonces cuando uno ora, Él está ahí, estás hablando con Él. Es más, ustedes saben perfectamente que el Señor está acá y que nos está escuchando, que nos está viendo. Miren nada más este sagrario que está atrás de mí. Sagrario, porque es el sagrado, el Señor, el santo de los santos, nuestro Creador, está acá entre nosotros. No solamente encerrado en el sagrario, sino que está acá entre todos nosotros. Y todo lo que estoy hablando yo lo está oyendo, pero es más, Él también está oyendo lo que ustedes están diciendo en sus corazones y está oyendo lo que ustedes son en sus corazones. Y esto es la oración. La oración está hecha de eso, de la conciencia de saber que tenemos un Dios vivo, un Dios que actúa, un Dios que siempre está presente, un Dios que nunca nos abandona, aun cuando estamos alejados de Él. Aun cuando estamos alejados de Él, Él no se aleja de nosotros. Él siempre está, incondicionalmente, porque Él nos creó con amor, y el amor siempre es fiel, porque es un amor perfecto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender bien de qué está hecha la oración se vuelve más importante en nuestra vida. Porque entonces usted se puede parar en una esquina, detenerse un momento y hablar con el Señor un momento, en una esquina. Cuando usted iba caminando para algún lugar, se puede detener, habla con Él y le consagra lo que está haciendo en ese momento. Y le dice, te amo, acompáñame, te quiero, esto, aquello, y mantener esa amistad con Él así de sencilla, de sincera, de real. Miren ustedes, un esposo fiel y bueno, primero que todo, no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a su esposa, no le cuesta nada, porque la fidelidad real no cuesta, ni lo piensa, es fiel. Pero también, donde quiera que su esposo vaya, tiene en su corazón siempre su familia. Donde vaya, se va para otra ciudad, se va para donde vaya, siempre va con todos en su corazón. Siempre, donde sea. Y eso es lo que estoy hablando yo de la oración con Dios. Cuando nosotros entendemos qué es la oración, es exactamente como ese esposo bueno. Es una comunión con Dios que es permanente. Donde quiera que yo voy, Dios está en mi corazón y yo estoy consciente de eso y le puedo hablar y tengo ese amor por Él y me siento acompañado por Él. Y ya cuando vivo esa vida de oración, nunca estoy solo, nunca estoy apesadumbrado, no tengo miedo, no estoy inseguro. Porque mi vida no depende de nadie ni de nada, solo de Dios. Y ese es el momento en que tenemos una vida con calidad, una verdadera vida. Dense en cuenta ustedes que las personas que tienen fe, que ya han adquirido humildad, sencillez, que son accesibles siempre, que son gente amable, porque tienen un corazón noble, dócil, tienen paz, tienen gozo y esperanza. Y nadie les puede quitar eso, porque eso no depende de nadie, sino de Dios. No depende de las criaturas, ni depende si tengo éxito o no, ni depende si tengo salud o enfermedad, ni depende si tengo dinero o estoy en la ruina. No depende de nada de eso, porque todo eso pasa, pero no me quita la paz.
Yo no pierdo la paz porque no tengo dinero, no pierdo la paz porque nadie me quiere, no pierdo la paz porque tengo problemas de cualquier en la vida. No, no la pierdo, tengo paz y sufro los problemas de la vida, claro, a veces hasta lloro, claro, y todo eso lo vivo porque soy humano y tengo sentimientos y además las dificultades de la vida me aprietan y todo, pero no pierdo mi paz, no pierdo mi esperanza y nadie me puede quitar también el entusiasmo por la vida. Nadie me puede doblar, no, nadie ni nada. Y esos son los cimientos de la oración. Eso es lo que la oración hace con nosotros, nos convierte en unos guerreros. Y somos guerreros de la luz, guerreros de Dios, que nadie puede doblar, ni nada. Y vamos a sufrir, claro, pero es que este mundo es un mundo de sorpresas, un mundo de cambios, un mundo de situaciones. Además, somos seres imperfectos y cometemos errores, pero cantidades. Y pagamos las consecuencias de esos errores. A veces la gente vive la mitad de su vida cometiendo errores y la otra mitad tratando de corregirlos, ¿sí? Así es. Pero en medio de todo esto, cuando estamos viviendo ya seriamente una relación sincera con Dios, entonces nuestra vida se convierte en una oración. Porque todo el tiempo estamos con Dios en el corazón. Es como el esposo fiel, su vida se convierte en un matrimonio. Y es un matrimonio permanente. No hay ningún momento en que no esté casado. Ustedes saben que hay matrimonios que están mal y el esposo es solo esposo cuando está con la esposa y cuando no está con ella no es el esposo de ella, ¿no? Y eso sucede. Y también hay gente que viene a la iglesia y es de la iglesia cuando está en la iglesia y cuando sale de la iglesia ya no es de la iglesia. Es igual. Por eso debemos entender que para tener el verdadero sentido de la oración, hay que entender el amor, la fidelidad. Entonces aquí viene una parte importante, la fidelidad a la iglesia. Ahora estaban rondando noticias de que había muerto Benedicto XVI, porque hoy es el día de San Benito. Pero miramos las noticias del Vaticano, que es donde vive él, donde está él, y no hay ninguna noticia de eso. Así que no estamos seguros si eso es verdad. Por eso, cuando escuchen noticias así, busquen la fuente, porque hay mucha noticia falsa y se riegan rapidito, ¿no? Pero ustedes saben que se ha vuelto muy común que la gente persiga al Papa y lo hacen como nada. Lo declaran antipapa, lo declaran malo, lo declaran un demonio, todo, o sea, cosas que son abominables. Yo siempre me echo la bendición cuando escucho barbaridades así, porque pues lo último que queremos nosotros es apostatar contra la iglesia, nunca. Mire, usted ve santos como Santa Catalina de Siena, el Padre Pío, Santa Faustina, muchísimos santos que decían, sin importar lo que está sucediendo, jamás le debemos desobedecer a la iglesia. Nunca se puede voltear contra la iglesia, nunca, y sentirse mejor que la iglesia. Porque toda esta gente que persigue al Papa se creen más santos que el Papa, se creen mucho mejores que él. Ustedes se pueden imaginar la barbaridad. Pues Dios quiera que no se mueran así, ¿no? Pero lo que yo quería decir es, hablando de la fidelidad a la iglesia, la fidelidad a la iglesia no solamente está hecha de ser fiel al Papa, la fidelidad a la iglesia está hecha de entender qué es un católico, de qué está hecho. Ustedes saben que nosotros fuimos escogidos por Dios para ser católicos. Nadie es escogido para ser evangélico, pentecostal o budista o musulmán. Esos no son escogidos. No pertenecen al pueblo de Dios escogido.
nosotros fuimos escogidos para ser católicos. Los únicos que han sido escogidos fuera de nosotros han sido los judíos. Nadie más. Que los judíos son las raíces de nuestra fe. Por eso nosotros nos conocemos como judeo-cristianos. Pero los judíos que no han abrazado al Mesías todavía no hacen parte del nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros, la nueva alianza en Jesucristo, la nueva creación. Entonces, si entendemos, como dice San Pablo, nosotros hemos sido predestinados para ser hijos de la iglesia, ejército de Dios, enlistados en esta milicia. Y nuestra responsabilidad es responder por la salvación de las almas. ¿Y cómo respondemos? Pues respondemos con nuestra fidelidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios no nos pide nada más. Lo único que Dios nos pide es que le seamos fieles. Y lo demás lo hace Él. Usted cumpla con lo suyo. San Pablo dice, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Muy linda imagen, porque eso es lo que somos. Pero nuestra responsabilidad es mantener esta vasija de barro limpia. Eso es. Por eso nos dejó el sacramento de la confesión. Por eso nos dejó la Eucaristía. Porque con la Eucaristía nos fortalecemos después de haber limpiado la vasija. La Eucaristía nos da la fuerza para poder soportar las tentaciones y serle fiel a Dios. Nos da la fuerza para amar con el amor de Dios. Nos da la fuerza para perdonar, para tener compasión, tolerancia, paciencia. Esa es la Eucaristía. Esa fuerza viene de ahí. Por eso se conoce como pan de vida, pan de ángeles, es toda la fuerza. Y para serle fiel a la iglesia, necesitamos entender los sacramentos. Pero sobre todo, tenemos que tener construida una base muy fuerte. Y esa base tan fuerte es lo que yo les decía, la oración. La oración es un cimiento poderoso en el corazón del cristiano. Cuando usted es una persona orante, usted es una persona que se levanta por la mañana y cuando abre los ojos, inmediatamente glorifica a Dios. Inmediatamente. Abre los ojos, gracias Señor, por un nuevo día, porque me confiaste un nuevo día. Porque nada se mueve sin tu voluntad. Entonces tú quisiste que yo abriera estos ojos. Te pido que no permitas que dé un solo paso sin ti, sin tu amor. No permitas, prefiero morirme que caminar sin amor. Y uno debe entrar en esa realidad. Uno debe entrar en esa dimensión. Esa es la dimensión de la oración. La oración es así. La oración es una súplica, una alabanza, un compromiso con Dios, una comunión con el corazón del Señor y decirle te quiero y soy un siervo inútil, soy un pecador, cuánto quisiera quererte de verdad. Y como dice el santo, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Eso quiere decir, yo no tengo nada para dar. Lo que el Señor me quiere pedir a mí para que yo le dé a Él, primero Él me lo tiene que dar, porque yo no tengo nada para darle a Él. Entonces, comenzamos por ahí. Esa es la gracia de entender que nosotros no tenemos nada. Y lo único que podemos llegar a tener es lo que Él nos dé. Y Él nos da todo, nos da su amor. Y por eso, recibir ese amor de Dios y estar conscientes de que viene de Él y no de nosotros, es ya la más importante oración. Esa es la más importante oración, el darnos cuenta que de Él viene todo y que nosotros somos simples vasijas de barro, pero de Él viene todo, principio y fin, el alfa y el omega, como dice la palabra. Pero el llamado nuestro vital a la oración es comprender la fidelidad a Dios,
Ustedes saben que la iglesia habla del temor de Dios. Y hay mucha gente que al principio de su crecimiento espiritual no comprende bien de qué se trata el temor de Dios. Porque a veces piensan que es el miedo a Dios. Pero resulta que el temor de Dios es algo precioso. Les voy a poner un ejemplo que yo siempre utilizo en la familia, ¿no? El matrimonio, porque es muy práctico. El esposo bueno teme hacerle daño a su familia. Eso no lo conciben. Yo no puedo hacerle daño a mi familia en nada de lo que yo hago. Eso es tierno, es responsable, es hermoso. Eso es temor. Es santo. Y por eso no tiene nada que ver con el miedo, porque el miedo sería como tener un complejo de que va a pasar algo malo contra mi familia por algo que voy a hacer. Eso no viene de Dios, ¿no? Pero si mi amor es tan grande por Dios que yo quiero no pecar para no ofenderlo, eso quiere decir que tengo temor de Dios. ¿Sí? Y es importante tener eso arraigado en el corazón. Que yo vengo a la iglesia porque yo amo a Dios. Yo estoy aquí sentado en este templo y estamos hablando, estamos escuchando esta reflexión, pero aquí está el Señor. Y lo más importante, lo que está sucediendo entre nosotros acá, es que el Señor está acá. Eso es lo más importante, sin importar qué estoy diciendo yo, qué están sintiendo ustedes, qué están pensando. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que el Señor está acá. Eso es. Y que todo lo que estamos haciendo, respirando, aspirando, pensando, sintiendo, todo eso es para darle la gloria a Él. Todo, absolutamente todo. Y ese es el culmen de la oración. La oración tiene que llegar a ese nivel donde todo lo que yo hago en mi vida es para Él, para glorificarlo a Él. Todo. Y esto se puede lograr. Uno pensaría, pero ¿y eso cómo se hace? Ay, ¿cómo hago yo eso? Es que no hay que hacer ningún esfuerzo. Precisamente por eso puse el ejemplo del esposo fiel. ¿Acaso el esposo fiel tiene que levantarse y decir, ¿y ahora? ¿Y cómo le soy fiel a mi esposa hoy? ¿Y cómo lo voy a hacer? No, ¿cómo así? La fidelidad es algo que está en nosotros, que lo podemos vivir sin pensarlo, sin pensarlo. Es como una segunda naturaleza, es como la honradez, la honestidad. ¿Acaso usted tiene que pensar para ser honesto y decir, ay, yo creo que hoy no voy a robar? No, no hay que pensar eso. Uno debe ser honesto. Así, y así toda virtud, pero la oración está construida de ese amor incondicional a Dios, que es un amor grato. Ustedes saben, no hay cosa más hermosa que la gratitud. Ustedes saben eso por experiencia propia, con los amigos, con la familia, con las comunidades, con la humanidad. La gente que es grata es hermosa. Y la gente que es grata hasta con las cosas más pequeñas. Hay un dicho antiguo que creo que viene de los judíos, que dice, el diablo está en los detalles. Siempre es así, el diablo se mete por los detalles. ¿Cuántas veces ha dicho usted una palabra que se arrepiente toda la vida de haberla dicho? Hay matrimonios que se han desbaratado por una palabra. ¿Por qué? Porque el diablo está en los detalles y él sabía que esa palabra iba a destruir todo. Entonces, ¿pero qué sucede en el lado opuesto, en el lado de la luz, en el lado del bien? Los detalles son importantes y por eso una persona grata es grata hasta desde lo más pequeño. Cosas que la gente no pensaría que pueden ser importantes para otra persona y de repente aparecen inmensas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque son gratos. Porque no se dan por aludidos
de que nadie tenga que darles nada. Ustedes saben que hay gente que cree que los demás tienen obligación con ellos. Están convencidos. Y además, si no reciben de ellos lo que esperan, se ofenden. Y a veces hasta dañan la amistad. Porque así son. Es el egoísmo, es la vanidad, son muchos defectos. Pero cuando una persona es grata, todo lo aprecia. Todo. Y entonces, si esa persona es así de grata, se imagina la gratitud que tiene con Dios, pues es inmensa, inmensa. Y eso es lo que debemos aprender, porque ahí es donde nosotros verdaderamente encontramos el poder del amor a Dios de nosotros, que es agradecerle a Dios en todo momento. Miren, ustedes saben que nosotros no pudiéramos estar acá escuchando esta reflexión, sentados en esa banca aquí de la iglesia, con la capacidad para oír, ver, sentir y tener la salud para no desmayarse ahí de cansancio, para poder estar acá, sin tener que sudar para estar acá, porque el Señor les da la salud para estar acá. Y si nos ponemos a mirar todo eso en detalles, se dan cuenta la cantidad de dones que tenemos solamente por estar sentados acá. La salud, la capacidad de ver, de oír, de todo esto es un don. Un don. Y nosotros descubrimos que es un don cuando los perdemos. Cuando usted ya no ve, cuando no oye, cuando no camina, cuando no puede salir de la casa porque ya no puede moverse de su cama. Todo eso ahí se da cuenta que caminar era un don, ver era un don, la salud es un don, poder caminar por las calles es un don, todo es un don. Entonces, estar aquí en este templo es un don maravilloso. Solo eso, un don maravilloso. Y tener la capacidad de estar acá por el tiempo que vamos a estar acá. Eso también es un regalo. Y entonces, hay algo importante. Ustedes se dan cuenta que a veces la gente viene a misa y se pierde en la misa. Y no se acuerda de las lecturas de la palabra. Por ejemplo, si usted le pregunta cuando sale a la misa, ¿me puede decir cuál fue la primera lectura? Miran para arriba así, porque no se acuerdan. Y no se acuerdan casi de nada de la liturgia, lo que se leyó. Nada. Entonces uno dice, ¿a qué vinieron? ¿Y dónde estaban? ¿Qué les pasó? Claro, habrán personas que tienen problemas mentales y no tienen memoria, ¿no? Eso tenemos que ponerlo como excepción, ¿no? Pero una persona que tiene normalmente sus sentidos en orden y viene a misa y no está concentrada en la misa, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama infidelidad. Eso es infidelidad. Porque ustedes saben que la Eucaristía, la Santa Misa, es nada menos que un encuentro con todo el misterio de Jesús. Toda su vida, la anunciación, la encarnación, el nacimiento, la vida pública, la pasión del Señor, la crucifixión, la muerte, la ascensión al cielo, el envío del Espíritu Santo. Todo eso está en la misa, todo eso. Entonces, ¿se imaginan lo importante y lo grande que es eso? La misa es la oración más perfecta. Por lo tanto, uno debe estar ahí, ahí debe estar, para ser fiel, para ser un buen orante, para ser sincero, para ser agradecido, grato. Uno debe estar presente. Usted se da cuenta cuando usted está hablando con la gente, por ahí socializando, y hay personas que están ahí todas elevadas y no están poniéndole cuidado a nada de lo que nadie está diciendo, porque están aburridos, o son egoístas, o no les importa, y simplemente no escuchan a nadie, y de vez en cuando les preguntan tal cosa, y ¿cómo? ¿Cómo? Porque es que no están ahí, no están ahí. Y sobre todo hoy con los celulares peor, ¿no? Pero el caso es que para nosotros entender muy bien la oración y la fidelidad a la iglesia, hay que entender esto. Lo que hablaba yo de la liturgia de la misa es
un punto básico e importante de lo que es la fidelidad. Uno debe aprender a vivir toda la relación que tiene con la iglesia, a vivir fielmente. O sea, estar en lo que está, estar ahí estar. ¿De qué están hechos los malos estudiantes en el colegio, en la escuela? ¿De qué? ¿De qué están hechos? Que no están ahí, no le ponen cuidado a nada, no se concentran, son maquetas, como dicen, ¿no? Malos estudiantes. ¿Pero por qué? No porque no sean capaces, no porque no tengan la inteligencia, sino porque no están ahí, ¿sí? Son vagos, descuidados, se elevan, y eso pasa en la misa, eso pasa en el rosario, eso pasa en cualquier oración que usted haga, eso pasa en sus relaciones humanas con los demás, que usted no oye, no escucha, está ahí, pero no está. Entonces, esa fidelidad es demasiado importante entenderla. Nosotros debemos ser fieles, y para ser fiel uno tiene que ser sincero, y para ser sincero uno tiene que escuchar, y para escuchar uno tiene que amar. Eso tiene, preocuparse por el otro, y sobre todo cuando viene a la iglesia uno tiene que asegurarse que vino a glorificar a Dios. ¿Cómo glorifico yo a Dios en la misa? Poniendo la atención a todo, escuchando esas palabras, y aunque no las entienda, porque hay palabras muy misteriosas que hablan del Antiguo Testamento y cosas increíbles que pasaron, y salmos que uno no entiende, y de pronto pasajes del Evangelio mismo que son súper misteriosos, pero no importa, porque uno se mete en eso y sabe que es la palabra de Dios. Eso le debe bastar. Yo pongo un ejemplo. Un padre con un niño pequeño que todavía no tiene los 5 sentidos desarrollados, y el padre saca al niño a caminar y le habla de cantidades de cosas. El niño no le entiende nada, le está contando historias por allá de la abuela y de esto, y el niño va ahí con el papá. El niño va fascinado de que el papá le está hablando, porque ese es un acto de amor. Y si el papá le deja hablar, el niño se siente como que le falta algo, ¿no? No quiere que deje de hablarle, sin entenderle. Y eso somos nosotros de la mano de Dios Padre con su palabra. La mayoría de lo que nos dice no lo entendemos, pero no queremos que nos deje de hablar, ¿sí? Que nos acompañe con esa palabra misteriosa que no entendemos. Y precisamente ese es el amor incondicional, cuando uno puede atreverse a creer sin entender. Como le dijo Jesús a Santo Tomás: dichoso el que cree sin ver. ¿Usted sabe cuánta gente anda por ahí buscando señales? Yo tuve una experiencia mística que me rescató de la oscuridad. El Señor se me apareció en medio de un secuestro en Colombia, cuando llevaba 33 años alejado de Dios. Si esa noche en el secuestro, cuando se me apareció el Señor, me hubiera muerto, me hubiese condenado. De ese tamaño les digo. Durante esa experiencia el Señor me mostró el infierno, el purgatorio, y vi esa ciudad de luz lejos, encima de una montaña. Y el Señor, después de todo lo que yo viví con Él, me perdonó, porque 6 meses después, milagrosamente, me liberaron por obra de Dios. Pero cuando la gente me dice: ay, qué bueno sería que a mí también se me apareciera. Yo nunca he visto nada. ¿Y por qué será que a usted le pasó y a mí no? Y yo le digo: mire, dele gracias a Dios que no se le ha aparecido. Claro, usted se imagina la responsabilidad, que a usted se le aparezca la Virgen o se le aparezca Jesús. El resto de la vida tiene que amarrarse. Dice, amarrarse a un palo para no ir a hacer una barbaridad por ahí, porque ya no tiene excusa. ¿Qué excusa tiene usted? Sí, no es fácil. Como decía un amigo mío en Italia, lo peor que le puede pasar a un obispo es que la Virgen se le aparezca en su diócesis. ¿Por qué? Porque se le convierte eso en un lío, porque él tiene que empezar a hacer lo indecible, a investigar.
a esto. Y llegan los enemigos de la aparición y los amigos de la aparición. Y vienen, es una locura, ¿no? Pero lo mismo sucede con toda experiencia sobrenatural. Tiene que ser investigada, tiene que ser mirada con cuidado, porque el diablo es muy astuto. Hay gente que dice, ay, pues a mí me habla la Virgen. Dice uno, pero cuídese mucho, porque el diablo tiene muchas voces, ¿no? Entonces, está muy bien que le hable a la Virgen a uno, qué belleza, la Virgen está viva, ella está ahí, ella está acá, pero el mundo espiritual es algo real y además San Pablo dice, lo que es visible para nosotros ahora pasará y lo que es invisible para nosotros ahora permanecerá para siempre. Así de que el mundo real es el espiritual y no lo podemos ver. Pero nosotros en fe creemos que ese mundo existe. Y yo sí que lo creo, yo no tengo excusa. Yo lo he visto con mis propios ojos. Así, y ustedes creen que yo digo eso porque soy alguien especial. No, estaba al borde de la condenación eterna cuando tuve esa experiencia. O sea que el Señor no me escogió a mí porque yo era un santo. Al contrario, me escogió a mí para que testifique que el Señor vino por los enfermos. Eso fue. Y que es pura misericordia de Dios la razón por la cual yo estoy aquí, hablándoles a ustedes. Si no estaría en el infierno hace mucho rato. Esto me sucedió hace 25 años. Y les aseguro que si no hubiese sido por eso, hace mucho tiempo me hubiera muerto, por el tipo de vida que yo vivía. Entonces, la realidad que yo les comparto a ustedes acerca de la oración y la fidelidad a la iglesia es que serle fiel a la iglesia nosotros como católicos es ser íntegros, es tener valores, es tener moral, es tener conciencia de que Dios nos escogió, nos separó, nos predestinó para ser quienes somos hoy, para eso. Y la misión es tan sencilla porque Dios todo lo hace sencillo. Mire cómo aparece en Belén en ese pesebre, como nada. Nadie en esa ciudad hubiera creído que ese era el rey. Se hubieran burlado del que les diga, nació el rey en una pesebrera. Claro, se burlarían, le tirarían piedra, ¿no? Pero así es como Dios hace todo. Por eso, lo único que Dios quiere de nosotros es que mantengamos esta vasija de barro limpia. Imaginen lo sencillo que es eso. Claro, pero vaya a hacerlo. Vaya a hacerlo. Es una batalla espiritual contra el pecado. Porque ¿cómo mantiene limpia usted esta vasija? Pues tiene que santificarse. Es de la única manera. Dejar el pecado y estarse confesando con frecuencia, comulgando con frecuencia, viviendo una vida de oración, ser una persona buena, tener compasión, caridad, paciencia, tolerancia. Todo eso debe tenerlo, son las virtudes para que una persona sea buena. Y tiene que llenarse de todo eso. Y es una decisión personal. Ustedes saben, para uno ser así, tiene que decidir ser así. Porque Dios no te obliga. Entonces yo tengo que llegar a un momento de mi vida en que yo digo, Señor, yo quiero ser santo. Pero sé que yo solo no puedo hacerlo. Yo no tengo la capacidad. Pero sí quiero ser, porque yo sé que es la única realidad. Lo único que importa en esta vida es entender que uno debe ser santo. Mire, el día que usted haga eso, el ángel de la guarda pega un salto y dice, por fin entendió. Sí, hay gente que se la pasa de romería en romería, de peregrinación en peregrinación, está todo el tiempo metido en iglesia, hacen cosas, hacen de todo, pero el corazón cero que cambia. Iguales de intolerantes, iguales de impacientes, iguales de egoístas, de avaros, de chismosos, de todo, nada cambia, pero viven metidos en todo, cuánto retiro, cuánta cosa. Y el corazón como una piedra, no cambia en nada. Por eso hay que tener
una calidad de vida con Dios que comienza con una sencilla, muy sencilla sinceridad, humildad. Que uno se sincere con uno mismo y se mire en el espejo y diga, ¿quién soy yo? A ver, ¿en qué ando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo soy de verdad un hijo de la iglesia? ¿De verdad quiero a Dios? ¿De verdad le soy fiel? ¿Yo de verdad? A ver, ¿qué tal si me muero hoy? ¿Cómo me va? ¿En qué quedo? Si me muero ahora. Eso hay que hacerlo. Y les recomiendo que lo hagan lo más pronto posible. Hay que hacerlo. Porque hay una cosa cierta, y es esta. Esto se acaba en cualquier momento. Yo le digo a la gente cuando vayan a un funeral, mire, cuando usted vaya a un funeral, usted no está ahí por accidente. Usted está ahí porque el Señor le está diciendo, tú eres el próximo. Claro, eso es un funeral. Usted está en un funeral y hay mucha gente fumando y hablando, y hablan del muerto y hablan de esto, y nadie habla de la muerte de ellos. Nadie está diciendo, ay no, estaremos preparados para estar ahí en ese ataúd. Eso no se oye, esa conversación no está ahí. La gente cree que no se va a morir y viven enterrando muertos y hablando del muerto, pero nadie habla de este muerto, ¿no? Por eso es tan importante uno darle un alto en el camino y decir, ¿quién soy yo hoy? ¿De qué estoy hecho? Verdaderamente respeto a Dios, lo amo y tengo la decisión grande de ser bueno, de dejar el pecado, de dejar todo este cascabeleo en que ando, jugando con la religión y con la inteligencia y con esto y las buenas intenciones y mis proyectos santos. No, uno tiene que volverse pequeño y decir, ¿quién soy yo? Si yo me muero hoy, ¿a dónde termino? Piensen en eso, si usted se muere ahorita, ¿a dónde termina? Porque solo hay dos caminos. Uno está ascendiendo hacia Dios cada paso o está descendiendo hacia el abismo. Nadie va por ningún otro lado. Y cuando uno muere, queda ahí hasta donde ascendió o ahí hasta donde descendió. Esa es la realidad. Entonces usted puede, Dios le da la gracia de que usted sienta hasta dónde ha subido o hasta dónde ha bajado. El Señor se lo muestra. Si usted se atreve, usted se puede atrever a hacer eso. Quédese en silencio donde está en su casa, haga un acto de contrición en silencio y pida al Señor que le muestre por dónde va. No voy a pegar un alarido, ¿no? Pero el Señor se lo muestra. Y de ahí en adelante uno tiene que trabajar rapidito porque no hay tiempo que perder. Voy a terminar con esta lectura del libro Los Proverbios, capítulo 21, desde el versículo 1. Dice, el corazón del rey es un río en manos de Yahvé que él dirige a donde quiere. El hombre piensa que su conducta es recta, pero el que sondea los corazones es Yahvé. Practicar la justicia y el derecho, Yahvé lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos, corazón arrogante, y antorcha de malvados son pecado. Los proyectos del diligente traen ganancia, los del alocado solo indigencia. Amasar fortuna con lengua engañosa es ilusión fugaz de los que buscan la muerte. La violencia de los malvados los arrastra por negarse a practicar el derecho. El camino del canalla es sinuoso, las acciones del honrado son netas. Mejor es vivir en rincón de azotea que compartir mansión con mujer pendenciera. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por haberlos visitado y también por la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Él conoce sus corazones y conoce todo lo que ustedes traen en sus corazones en este momento. Que Él se los bendiga y que nos dé la gracia de entender que esta vida es muy corta, que hay que estar preparados ya, no mañana, y que la conversión nuestra debe ser hoy, no mañana,
y que debemos tener también esa compasión con el prójimo de mostrarles una conversión verdadera para que se den cuenta que sí se puede hacer. Ustedes saben que cuando la gente ve un testimonio de verdad, se inspira. Mucha gente pregunta, ¿qué puedo hacer yo por esto, por aquello, por aquello? La respuesta es, conviértase usted. Ese es la mejor aporte. Santifíquese usted y todo el mundo lo verá. Todos lo verán. Donde usted esté, ahí está la luz y la esperanza. Y eso, de ahí es donde recoge la gente, de esa conversión, de esa transformación. Pues cuídense mucho, que el Señor los guarde. Amén.